Ahora sí vamos a comenzar con el tema de esta noche. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de isquemia mesentérica aguda a cargo de Pablo Arenas, la doctora Natalia Cruz, que es residente del segundo año de cirugía vascular. Entonces, ¿qué es la isquemia mesentérica? Es un estado de perfusión del intestino que va a ocasionar un problema clínico muy grave con elevada morbimortalidad. Esto se asocia debido a que pues, la clínica al principio no va a ser muy específica, entonces pues va a tener una sintomatología muy inespecífica y el diagnóstico pues a menudo puede ser un poco tardío, ya que pues nos damos cuenta cuando hay síntomas ya, perdón, signos durante la cirugía, como necrosis o como peritonitis, porque pues al principio el síntoma cardinal como tal es un dolor abdominal como tal desproporcional y esto es algo que se puede confundir pues con muchas patologías quirúrgicas, entonces por eso es importante como saber los signos antes de que pues ocasione como un cuadro mucho más grave. En cuanto a epidemiología, tenemos que esta enfermedad tiene una mortalidad muy alta, del 50-70%, en este incluye lo que les estaba apuntando el diagnóstico tardío, cuando ya pues hay muchas complicaciones. También es más frecuente en mujeres, ancianos con múltiples comorbilidades, ya que esos que tienen factores de riesgo que se asocian a la fisiopatología de la enfermedad, si ya vamos a ver. Tenemos también que hasta 30 o 40% se diagnostican intraoperatoriamente, que es real, pues es un porcentaje alto, y esto es por lo mismo el diagnóstico tardío, ya que llegamos como tal a la cirugía sin un diagnóstico certero, también llegamos pues, viendo solo un cuadro abdominal muy inespecífico. Y ya en cuanto a epidemiología, hablando de los tipos de isquemia mesentérica aguda, que es la que nos vamos a enfocar en esta charla, tenemos que la más común va a ser la embolia arterial, teniendo un 40-50%. La segunda, la trombosis arterial, corresponde a un 30%. Y la que es menos común sería la isquemia mesentérica oclusiva, que va a ser la 20%, pero sin embargo, esta va a ser la más letal. En eso incluye que esto es muy común como tal en pacientes que ya son críticos, que están en UCI, que tienen insuficiencia cardíaca congestiva muy avanzada, también están en sepsis o en shock, entonces pues esto hace también que al estar ya con previas patologías, pues de un pronóstico muy malo. Entonces, para hablar de anatomía, esto es muy importante pues para entender esta enfermedad. Tenemos el tronco celíaco, que va a estar constituido por la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esclénica. Este nos va a irrigar como tal todo el intestino anterior. Y algo muy importante de eso es que va a tener una anastomosis con la arteria mesentérica superior. Esas anastomosis son las arterias las arcadas pancreatovenales que corresponden a la arteria pancreatovenal superior, que va a ser pues, una rama del tronco celíaco, y las pancreatovenales inferiores, que como tal son una rama de la arteria mesentérica superior. Esto es muy importante ya que pues estas arterias nos van a suplir como tal la circulación colateral en caso de isquemia súbita, generando pues que pueda haber un aporte de flujo sanguíneo mientras hay algún pues, problema. Tenemos también algo muy importante que es el arteria violana, que va a tener una unión entre la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica superior, y también la arteria marginal de Drummond, que se va a formar con la unión de la arteria cólica izquierda, la arteria cólica derecha, la media y las sinocólicas son las sigmoideas. Estas dos son muy importantes ya que también son circulaciones colaterales que nos van a suplir en caso de isquemia y también incluyen la fisiopatología de la enfermedad, ya que vemos que pues como tal el intestino proximal es la parte del intestino que va a estar más irrigada. Esto influye en que pues, sea la parte que más se preserve durante el ciclo entérico, el colon, el intestino medio termine siendo como tal el más afectado. Tenemos también las zonas de White, que van a ser unas zonas importantes porque son más susceptibles como tal a la isquemia, debido a que son zonas como tal dos sectores vasculares, pero a pesar de eso ninguno de los dos territorios va a ser dominante. Esta, pues, primero tenemos el punto de Griffith, la zona de Griffith, que va a ser como tal en el ámbito esclénico, y esta va a estar constituida por la unión de la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, por la rama cúbica media de la superior y la izquierda de la inferior. Y por otro lado también tenemos la zona del punto de SUDE, que básicamente este va a ser la unión entre las arterias, las últimas ramas de las sigmoideas y la arteria rectal superior. Estos puntos pues van a ser muy importantes porque son puntos muy susceptibles a la isquemia y también explican que esta es la parte que es el intestino que más va a estar afectado durante la isquemia mesentérica. Y pues también nos va a influir como tal en que el paciente como tal se presenta ya ahí isquemia, pues tenga un peor pronóstico en comparación, por ejemplo, en el yeyuno, que está más irrigado porque tiene pues, más circulaciones colaterales más eficientes. Eh, Sí, pero bueno, acá está un gráfico como tal de la arteria mesentérica superior, no se me cargo, pero pues es muy importante entender la anatomía de esta, ya que esa es la principal que nos va a estar integrando como tal sobre el intestino. Para eso dividimos la arteria mesentérica superior en tres zonas. Entonces, la zona número 1 va a corresponder
a la que irriga como tal la cabeza del páncreas, también el duodeno distal y el hilo proximal. Esta zona va a tener todas las actividades pancreatoduodenales de las que les estaba hablando. Y aparte de eso, pues también va a tener las primeras ya ramas de las arterias yeyunales. Esto va a incluir en que esta zona va a ser como tal la más irrigada y la que va a tener como más oportunidad de hacer una circulación colateral eficiente en casos de isquemia, generando pues que el yeyuno proximal como tal sea lo que más se preserva durante la isquemia. Tenemos la zona 2 de la arteria que irriga principalmente el intestino delgado, que son todas las arterias ileales y las yeyunales. Y la zona 3 es una zona que es la que más está susceptible como tal a la isquemia, esta corresponde a todas las arterias ileocólicas, también las cólicas. Y por otro lado, esta zona pues va a ser la que irriga todo el colon ascendente, 2/3 del colon transverso, el colon sigmoides, también el ciego y el apéndice. Entonces, pues esta zona, como les dije anteriormente, es la más susceptible de isquemia y generalmente esta es la zona pues, que menos se suele preservar como tal durante la isquemia entérica y que menos se suele salvar. Otra cosa que también influye en la fisiopatología de la enfermedad, que es anatómico, es que la arteria mesentérica superior va a estar en una angulación de 40 a 60 grados respecto a la otra. Esto que genera como tal que los óvulos viajen por la circulación sistémica más fácil y que se puedan quedar ahí, generando pues como tal que ocurra isquemia por este tipo de tiempo. Ahora vamos a hablar de la clasificación fisiopatológica, empezando por isquemia mesentérica aguda, que es lo que nos vamos a enfocar en esta charla. Tenemos la embolia arterial, que es como la más común. El origen del embolio se puede dividir en cardíaco y no cardíaco. En cardíaco tenemos la fibrilación auricular, el infarto agudo de miocardio, las miocardiopatías. Y en no cardíaco, trombos murales, aneurismas aórticos o procedimientos endovasculares recientes. Algo que tienen en común pues todas estas patologías que ayudan como tal a formar el émbolo es que van a alterar, van a tener esta sanguínea, que pues como sabemos es uno de los factores que están en la triada de riesgo para la conversión de trombos. Entonces pues viajan por circulación sistémica y generan un émbolo, generando pues la embolia arterial. Y está comprobado también que el 68% de los pacientes pues van a tener embolias sincrónicas en otras localidades, principalmente en cerebro, en riñones o en extremidades. Bueno, entonces la mayoría de sus pacientes tienen pues un evento embólico previo, o sea, un accidente cerebrovascular o ya isquemia de miembros inferiores. Por otro lado, las características de un inicio brusco es súbito, ya que pues está afectando una arteria que previamente pues, no estaba afectada. Es un dolor abdominal desproporcionado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el paciente a la palpación va a tener un dolor gigante que no corresponde con la clínica en el sentido de que no va a tener pues, signos de defensa, tampoco signos de irritación peritoneal, entonces por eso se dice que es un dolor desproporcionado. Por otro lado, como les dije, pues frecuentemente que sea de un origen cardíaco y la localización pues, más común de la embolia va a ser en la arteria mesentérica superior distal, un poco más abajo de donde salen las primeras ramas yeyunales, ya que en este punto también la arteria pues, se va a estrechar y esto influye como tal en que pues, ciertos segmentos del intestino pues, se vayan a conservar más que los otros. Tenemos también la trombosis arterial, que es una oclusión in situ de la arteria mesentérica, generalmente sobre lesiones ateroscleróticas que ya estaban anteriormente. En factores de riesgo tenemos edad avanzada, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, también dislipidemia, intervenciones quirúrgicas previas. Todos estos factores pues, nos generan como tal la aterosclerosis severa crónica que pues, nos va a causar este trombo. Se caracteriza también por una esterosis crítica de la arteria mesentérica superior. Y en características vamos a ver un inicio progresivo. Esto sucede porque pues, van a tener una mejor tolerancia a la circulación colateral, ya que como pues, la aterosclerosis va a ser crónica y va a venir pues, de eventos previos, el cuerpo pues, se va a acomodar como tal más a eso, pues va a tener sus circulaciones colaterales. Por otro lado, pues las arterias previamente ya estaban afectadas, no súbitamente como en la embolia, entonces pues por eso el inicio va a ser más progresivo. Un síntoma característico es el dolor postprandial y la pérdida de peso, y que se describe como citofobia, que los pacientes básicamente le tienen como miedo a comer debido al dolor que les causa esto. Pues, después de hacerlo. Y al esto ser una enfermedad sistémica, una enfermedad vascular sistémica, vamos a ver que pues, no solo se compromete un vaso como en la embolia, sino que vamos a tener un compromiso multivaso, principalmente de la arteria mesentérica superior y del tronco celíaco. Tenemos la isquemia mesentérica no oclusiva, que ocurre por un vasoespasmo mesentérico sin evidencia de obstrucción arterial o venosa. La clínica es un dolor abdominal generalizado y son pacientes que tienen ilio. Y la fisiopatología incluye factores como un bajo gasto cardíaco, también hipoxemia, uso de vasopresores en pacientes que están en UCI. Todo esto nos va a generar como tal una activación simpática que va a generar toda esta vasoconstricción y pues básicamente el cuerpo va a priorizar los órganos pues, importantes en términos del cuerpo como el cerebro y el corazón, evitando que llegue flujo a territorio esplénico y esto genera pues, que ocurra la isquemia. Este tipo de isquemia aguda pues tiene como tal mayor probabilidad de mortalidad y también ser un tipo difícil y tardío,
Como les dije, pues esto es más común en pacientes que ya de por sí están teniendo. Y por último, el tipo de isquemia mesentérica aguda, tenemos la trombosis venosa, que está, pues va a suceder porque un trombo va a generar una acumulación retrógrada de flujo sanguíneo hacia los capilares y hacia las venas. Luego todo esto nos va a causar una elevación de la presión capilar. Al haber una elevación de esta, lo que va a suceder es que se va a comenzar a engrosar como tal todas las asas y por otro lado va a aumentar como tal el edema. Esto nos va a generar que se compriman las arteriolas y los capilares, generando ya pues en la isquemia mesentérica. Los factores de riesgo de esto son los procoagulantes como uso de anticonceptivos y estrógenos y también personas con trombofilias, por lo que también se ha descrito que es más común en personas jóvenes, ya que pues no tienen factores de riesgo para tener como tal una trombosis arterial, como los adultos mayores, y por otro lado, trombofilias que ya pues son congénitas. Bueno, continuando con lo que es la disfunción mesentérica crónica, aunque en este caso el enfoque es el agudo, estamos hablando un poco de lo que ya nos venía con fumar, pero que es la oclusión arterial y la no oclusiva. Bien, estamos diciendo como la no oclusiva, aunque no genera un trombo, no genera ninguna placa de recuerdo, ningún tipo de cosas, es aquella que progresa a lo que es la isquemia no oclusiva, y lo que nos va a importar en esta es lo que nos viene siendo normalmente, como esta dificultad en el diagnóstico, cómo se complica y como muchas veces termina siendo un diagnóstico intraoperatorio, al igual que esta oclusión arterial, que puede ser mucho más frecuente, siendo al tener que comprometer dos vasos para desarrollar los síntomas, y venían hablando de esta misma clínica que nos venía contando más como el dolor postprandial, la citofobia y el desarrollo lento, que lo iremos profundizando más adelante. Para entender un poco más todo lo que es esta isquemia, lo primero y lo más importante es esta, que es un poco más rara, es un poco más difícil, que es la venosa. En esta ya bien más conocido, que es la obstrucción de la salida del flujo. No es la llegada, sino la salida, lo que nos va a generar una hipertensión dentro de estas venas. Eso simultáneamente va a generar una extravasación de todo este líquido, un edema intersticial, que van a generar una compresión mecánica en todo lo que es esta microcirculación de la mucosa gastrointestinal, que es lo que nos va a generar en este caso el periodo de hipoxia, el desbalance entre el oxígeno y el requerimiento para el metabolismo y por ende la sintomatología que hemos viendo. En este caso, lo que podemos ver viendo mucho como este dolor abdominal, la distensión abdominal, la diarrea crónica y el sangrado, que ya lo vamos a discutir un poco más adelante, y la pérdida de peso también por todo el medio a comer, que nos voy comentando más. Entonces, esta fisiopatología es muy interesante debido a que la irritación del intestino tiende a llevarse aproximadamente del 20 al 25% del gasto cardíaco. Dentro de ese total, aproximadamente el 70 al 85% se lo lleva la mucosa. Esta mucosa que está siendo irrigada por una microvascularización bastante comprensible, bastante sensible. Y es por eso que esta es la primera que sufre o que se siente en el daño cuando queda una disminución de flujo. A ver, tanto requerimiento para su propio metabolismo, pues sí, cualquier cambio, cualquier desbalance de esto se va a hacer notar significativamente. Y acá nos dan una poco la cronología donde lo que está de la glucosa puede ocurrir entre los primeros 20 o 60 minutos del momento de la función. Como podemos hablar de un infarto transmural en las 8 a 12 horas, o si hay una pérdida completa de la perfusión, podemos hablar de daño importante en las primeras 4 a 6 horas. Cuando hablamos de lo de la glucosa y del infarto transmural, es hablar de la progresión de la enfermedad y cómo esta, a medida que va pasando el tiempo, va dañando cada una de las partes. Ya dijimos que por la microcirculación de la glucosa, vamos a tener una mucosa que va a generar metabolitos, polímeros nucleares, va a generar de oxígeno, y nos va a generar esa primera sintomatología que va a ser esta mala absorción. Esto que se va a venir acompañado como más una diarrea, va a haber daño en la pared, se puede ver como esta sangre oculta ese, que es la primera parte que vamos a ver. Adicionalmente a eso, vamos a empezar a encontrar lo que es una inflamación y por ende una permeabilidad vascular que nos van a llevar a lo que es el edema, el grado también por esa parte, y a medida que va aumentando estos procesos de isquemia, vamos a ir hablando ya de lo que es la necrosis transmural. ¿Cuál es la dificultad y cuál es el problema de esta necrosis? En resumidas cuentas, hay un daño, una ruptura y una translocación bacteriana que ya puede volver un compromiso sistémico, una sepsis, una falla multiorgánica y por ende a la disfunción del paciente principalmente. Ya bien más o menos nos estaba diciendo un poco la clínica, como hablamos de, sobre todo en la aguda, cuando hablamos de la embolia, como es un dolor desproporcionado al examen, como es ese tipo de dolor, y con la palpación es un dolor extremadamente fuerte, que lo clasifican 10 de 10. Esto ocurre muchas veces, sobre todo por la lesión de la mucosa, que empieza a tener un dolor visceral, difuso, no muy caracterizado, debido a toda esta lesión, y a medida que se va progresando, se va sintiendo un poco más el dolor y se empiezan a ver los signos clínicos de rebote, resistencia,
que es la fase tardía con la actividad abdominal. En la fase temprana, pues seguimos con lo que ellos hablando del cólico, la diarrea, la extensión abdominal y el vómito, que son estos signos muy específicos, pero que siempre nos llaman la atención en este tipo de pacientes. Entonces, con la embolia arterial es, al ser súbito, no hay tiempo de que el cuerpo pueda de alguna forma cubrir esa pérdida de perfusión en la zona que le está haciendo el daño. Entonces, lo que ya nos venía diciendo como factores de riesgo bajo es que muchas veces no puede sospecharlo por una fuente embólica conocida. Se habla mucho de patologías relacionadas con el sistema cardiovascular, se habla de la SEA no valvular o patologías estructurales, también las tocan mucho, o cualquier tipo de patología que pueda ser un riesgo protrombótico aumentado para poder sospecharlo. Adicionalmente, volvemos a revisar la diarrea y el vómito como estos síntomas inespecíficos y el dolor severo y el pues, desproporcionado que van a sentir esos pacientes. A diferencia de la embolia, la trombosis es, en el tiempo es un poco más larga, es más aguda, por decirlo de alguna forma, debido a que puede ir con un dolor de postprandial, una pérdida de peso no intestinal, y esto es debido a que aunque hay una pseudoobstrucción de la irrigación de la microirrigación de la mucosa, que generan todo este tipo de irrigaciones colaterales que ya Julio nos describió para suplir este aporte. Más independientemente de eso, a medida que va progresando la enfermedad, y ni siquiera este aporte colateral va a ser suficiente para suplir las necesidades y vamos a entrar en la misma fase patológica que estamos hablando anteriormente. Sí, creo que te lo has dicho muy bien, pero aquí uno puede precisar que clínicamente uno conoce esta triada de la isquemia crónica como la angina mesentérica y es un motivo frecuente de consulta a los pacientes, pero a veces no se alcanza en el tiempo a recuperar tanta circulación colateral que solamente con una obstrucción de un vaso y tener los dos permeables puedes hacer una angina mesentérica. Y ellos pueden debutar con una agudización por un cuadro embólico pues, simultáneamente. Y ahí digamos que se trataría como algo agudo, pero más adelante lo vamos a ver. Pero la clínica, como la hicimos, es como angina mesentérica, ¿no? Cuando seguimos con la trombosis, pero la mesentérica, ya lo íbamos hablando mucho, los pacientes para sospecharlo que tienen una historia de hemofilia, una historia de hipercoagulabilidad, el dolor postprandial, que es muy común, y el dolor desarrollado en semanas y que va aumentando progresivamente. Entonces, lo que vemos diciendo, que el dolor progresivo viene acompañado de estos síntomas inespecíficos, nuevamente, esa es la mayor complejidad de todo esto, pero nos va a seguir explicando cómo la fisiopatología, una obstrucción, el aumento de permeabilidad y el edema nos van a generar una compresión en la microvasculatura y por ende el daño y la pérdida del tejido gastrointestinal. Y la no oclusiva, súper importante, muy relevante, bien más, es la más peligrosa de todas debido a que lo silenciosa que puede llegar a ser. Esta es una que no presenta una obstrucción física, una obstrucción mecánica directamente, se evidencia mucho en los pacientes que están comprometidos de manera crónica, se ven muchos pacientes que tienen fallas en la perfusión, ya se habla de shocks, habla de fallas cardíacas, son pacientes que tienen a estar comprometidos y que por ende pueden estar con diferentes aportes vitales que también pueden ayudar a responder la clínica de ellos. Pacientes que pueden estar sedados, pacientes que pueden encontrar con estrella, con diferentes soportes, pueden no mostrarnos este tipo de clínica y por ende se realiza un diagnóstico tardío que puede ser mucho más letal para el paciente. Aquí debo compartirse. No sé si hasta, bueno, y usted también, ¿no? Si tienen algún tipo de pregunta, hasta lo que llamamos de la exposición. Le hago posible. Es típico de la isquemia crónica angina mesentérica. Que es propio de ello. ¿Qué es tan específico de la angina mesentérica? Saben del paciente, Muchas veces habla de ese dolor postprandial. ¿qué más? Dice que es mucho eso. Al examen físico también Es que tienes puede que ser un dolor de palpación que va en aumento, que puede ser mucho más desproporcionado. No alcanza a ser ese dolor súbito y agudo que se habla en la embolia, pero también se menciona bastante ¿Cuándo le duele? después de comer, postprandialmente. Cuando come.
Entonces no lo deja comer, tiene que suspender. Entonces, ¿qué se ve en esos pacientes? Una pérdida de peso también. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito del diagnóstico y el manejo terapéutico de la esquema mesentérica y ver cómo a lo largo del tiempo esto ha cambiado un poco la historia de la cirugía vascular. Pasé mi revisión en 3 guías importantes, por supuesto la guía europea de cirugía vascular, que es donde nosotros revisamos nuestras prácticas clínicas. Quise revisar acerca de las guías de la neurología intervencionista, porque como avanza en el campo de intervencionismo, nos hablan también de lo endovascular y las guías de la Universidad de Organización. Entonces, digamos que en el diagnóstico, siempre que estamos frente a un paciente con isquemia, hay una pregunta grande y es realmente la habilidad de los biomarcadores para establecer el diagnóstico. Ningún biomarcador es un diagnóstico definitivo. Si bien es una ayuda diagnóstica, pues no nos va a decir estrictamente si el paciente tiene isquemia o no. Sí nos ayuda, obviamente, a sospechar cuando estamos ante un paciente que probablemente esté progresando a isquemia intestinal. Falla pues fatal, irreversible. Entonces las guías de lesbies, antes, en el 2017, ellas sí hablaban del dímero y como dímero de elevado como para escribir el diagnóstico. Pero a la vez que se fueron revisando, se dieron cuenta que no era un marcador importante y dejaron el lactato y la PCR en los leucocitos como tenerlos en cuenta para aumentar nuestra sospecha clínica. ¿Sí? Todo esto se acompaña de lo que acaba de hablar María José y el compañero, que es la sospecha clínica del dolor. Pero más anterior. Y las guías de la sociedad de cirugía también nos hablan que el 90% más o menos de los pacientes va a tener leucocitosis y el 88% más hiperlactatemia acompañado de cirrosis metabólica, ¿sí? Y si hay lactato mayor de 2, pues uno puede sospechar que está ante un paciente con isquemia irreversible y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es para saber aquí importante? Que hay unos marcadores que están en el estudio en curso para de pronto ser más sensibles, digamos, para la isquemia mesentérica y el que más está estudiando ahorita es la proteína transportadora de ácidos grasos intestinales, pero digamos que no es el motivo. Y para la imagen, el gold estándar es hacer una angiotac, es decir, una imagen con medio contraste endovenoso y vamos a ver 3 fases. Y normalmente si tú sospechas una isquemia mesentérica arterial, pues uno se va a la fase arterial, incluso si tiene, pues hay alguna alteración en la clasificación de la arteria mesentérica, pero digamos que lo que quiero dejar hoy en revisar en la charla es que hagamos una revisión sistemática de la angiografía en 3 fases. ¿Listo? La fase precontraste, la fase arterial y venosa y una reconstrucción multiplana. Porque cada fase que nosotros veamos pues nos va a dar una respuesta y lo que estamos buscando. La sensibilidad y especificidad de la angiografía son más del 90%. En una fase sin contraste que buscamos calcificaciones vasculares, que tanto enfermedad hay, digamos, en la arteria y la aorta, si hay trombo intravascular y si hay una hemorragia que acompaña. Ya en la fase venosa y arterial, pues, específicamente buscamos el trombo, donde se localiza, se realce la intestinal de la pared venosa, o si hay cambios que nos generan más isquemia y si hay infartos. Y también podemos ver pues, qué tanta circulación colateral hay y qué tan defendido pues, han comportado ese intestino con el tiempo. Y en la reconstrucción, para nosotros como cirujanos vasculares en formación, pues nos va a saber el planeamiento, ver el origen muy bien de la mesentérica que tenemos para ver cómo la podemos abordar y ver, por supuesto, toda la circulación venosa. Cuando estamos ante una angiografía, las guías de la unidad intervencionista nos plantean 5 preguntas que me parecen muy útiles y una es preguntarnos a qué nivel está la arteria, está en el ostium, está en la porción más distal, como decía María José, porque eso nos va a cambiar el manejo. Si el ostium está calcificado, ¿qué tanto porcentaje es un anillo de calcio que no voy a poder pasar o puedo abordarlo endovascular? ¿Qué tanta colateralidad hay? Y era lo que se quería explicar ahorita un poquito, que si hay colateralidad suficiente, pues digamos que la permeabilidad de un vaso, pues no va a ser la causante de la isquemia, no va a necesitar 2, pero si hay muy poca colateralidad, pues también nos habla de que es más algo agudo que crónico. ¿Y qué tan extensa y compromiso tiene esa arteria de enfermedad? La SBIES también nos propone
no solo centrarnos en las preguntas que les acabo de decir, sino que también buscar signos a nivel intestinal de isquemia irreversible, es adelgazamiento de la pared del intestino, que haya dilatación de las asas intestinales, la pared, obviamente gas en las imágenes, gas portomesentérico venoso y que haya alteración de la perfusión de órganos adyacentes. ¿Listo? Eso, y pues la recomendación de la gestión. ¿Cuál es la decisión de manejo? Intenté resumirlo de la forma más clara para que todos lo entendamos, pero tenemos un paciente con una función aguda, crónica, la arteria mesentérica que esté comprometiendo el flujo. ¿Cuál es el objetivo principal del manejo? Obviamente restablecer ese punto de referencia. ¿Listo? Entonces, como lo primero que tenemos que entender el ámbito. Entonces, después es agudo. ¿Listo? Tenemos un paciente con una enfermedad aguda. Entonces, nos preguntamos, ¿lo llevamos a cirugía o lo hacemos en endovascular? Es aquí un poco donde cambia el manejo y se ha venido hablando de que la decisión del manejo no es que tenga el cirujano, sino que no la dicta obviamente el paciente. Se prefiere que si un paciente está hemodinámicamente estable, uno prefiere manejarlo endovascularmente, solo si uno está convencido que no hay daño irreversible intestinal, por supuesto. Y esto es un término que se conoce en la literatura actual como endovascular first. ¿Listo? Y si, en cambio, el paciente está inestable, hay signos de peritonitis altar, daño irreversible, pues obviamente debemos hacer un abordaje abierto. Todo este algoritmo de pensamiento que les estoy dando se debe hacer obviamente con un enfoque multidisciplinario. Idealmente, nosotros como humanos nunca vamos a trabajar solos. Hay que obviamente monitorizar al paciente hemodinámicamente, se hace pérdida de volumen por lo que explicaba Pablo. Y hay información de un tercer espacio, la reanimación ética es muy importante, y si un paciente está inestable, uno debería limitar el uso de vasopresores, porque hay una hipertensión refractaria y hay un riesgo de generar un vasospasmo intestinal secundario, que lo único que va a hacer es agravar el cuadro del paciente. Entonces, digamos que cuando uno está hablando de cirugía endovascular versus abierta, es un tema discutido. Esta es una revisión sistemática de metaanálisis bastante grande en 2017, que lo que quiso buscar es como objetivo primario evaluar la mortalidad y la movilidad de la cirugía abierta versus la endovascular, y analizó pacientes con isquemia mesentérica aguda que el origen de esta isquemia fuera una etiología embólica o trombótica, y los adultos primarios eran la mortalidad de los 30 días intrahospitalarios y pues un desenlace como la sección intestinal. Y secundarios era la falla renal, la estancia hospitalaria, complicaciones sépticas y intestino corto. El N es muy alto, son 8.185 pacientes, pues incluyendo todos de los estudios, y endovascular alcanzan las 3.000 y con cirugía abierta 4.000, pues casi 5.000. Ellos que encontraron, bueno, set forest plot, digamos que lo que pude analizar es que tienen un poco de problemas porque la heterogeneidad de los estudios es alta, digamos que es del 80%. Esto se debe, digamos, que hay estudios donde hay muy poquitos eventos, por ejemplo, el de Acosta tiene un evento, el de Webers tiene 3 eventos, y hay otros que tienen un N demasiado grande de eventos, como 1850, que pueden desplazar, obviamente, los resultados a favor de endovascular. Pero digamos que en la literatura es el metaanálisis más grande que ha evaluado estas dos técnicas, y que se puede ver que definitivamente pues el manejo endovascular tiene un OR importante y un valor pues estadísticamente significativo versus a la cirugía abierta en cuanto a la mortalidad primario, y también se ha visto que hay pues un OR de 0.58, pero habla que hay 42% menos de falla renal en los pacientes con manejo endovascular, hay menos de resección intestinal, hay menos estancias hospitalarias, pero definitivamente, por ejemplo, complicaciones sépticas por explotación bacteriana, pues las dos técnicas están equiparadas, ¿listo? Pues no hay una diferencia en ellos. No sé, hay cuestiones, o sea, creo que sí. Observaciones. Pero igual lo podemos revisar, pero es... Sí. Ok. Y que nos dice la SBS acerca de lo que les acabo de mencionar. Ellos definitivamente consideran como primera línea pacientes con isquemia mesentérica de un trombótico embólico, la terapia endovascular. Y además nos proponen un manejo híbrido cuando la terapia endovascular no se logra, ¿ya?
bien sea por la anatomía, la técnica, que ya lo vamos a hablar. Y la guía intervencionista, pues claramente yo soy un poco de relevos intervencionistas, pero para ello la primera línea de la revascularización endovascular, en ausencia de anestesia establecida, ¿listo? Hablan también del enfoque multidisciplinario y ellos hablan de dos técnicas dependiendo de cuál sea la causa de la función, ¿sí? Si es aterosclerosis, ellos nos proponen el stent, y si es embólica, técnica de trombectomía mecánica. Y el objetivo siempre será la arteria mesentérica superior. Pero si digamos que uno no puede permanecer esa arteria, o se va al tronco celíaco o a la mesentérica inferior, pues para aumentar la colateralidad y el flujo del intestino. Y si se habla de un second loop, cuando uno le queda una duda de la permeabilidad del intestino, second loop es una laparoscopia diagnóstica para ver la viabilidad del virus. Y digamos que el artículo que les mostré, el metaanálisis, es donde nos muestran las cifras de cómo se comporta el manejo endovascular, pero este artículo, esta revisión de 2024, nos habla de cómo llevar a cabo, digamos, ese cambio de paradigma. El cambio de paradigma en el manejo de la disquemia mesentérica no es erradicar la cirugía abierta, por supuesto que no, pero sí es una selección adecuada de los pacientes, a cuáles los cirugía abierta, a cuáles les la cirugía endovascular y a cuáles les manejo. Esta analizó 48 artículos y quería valorar las estrategias de rehabilitación, de la exploración, perdón, y cómo llevar a cabo los protocolos. Entonces nos hablan de 4 pilares muy importantes y uno es el factor tiempo y es que, digamos, un paciente con isquemia intestinal, pues el intestino es tiempo, el intestino es tiempo, entonces debería tratarse como cuando tratamos un paciente con código CB, que el paciente se sospeche, que no tenga el diagnóstico clínico y de pasar una imagen diagnóstica idealmente. Nos proponen también tener en mente la trombectomía mecánica percutánea como una técnica favorable. Y aquí nos hablan de un enfoque híbrido para aumentar el tiempo cuando no es favorable hacer un manejo plenamente endovascular. Nuevamente, estratificar el paciente en relación al grado de necrosis y la estabilidad hemodinámica del mismo. Esto lo interpreto yo como hacer un triage, ¿listo? Para saber cómo manejar el paciente. Y el abordaje híbrido, este es un estudio retrospectivo que salió en el Journal de Vascular Surgery en el 2020, y lo que ellos querían mostrar era comparar esta técnica de una vertebra retrógrado abierto de la arteria mesentérica para poner stent híbrido versus un bypass mesentérico, ¿sí? Digamos que técnicamente era por las destrezas de los cirujanos, obviamente menos tiempo hacer un abordaje de Rose, entonces esto hacía que fuera superior, digamos, que al bypass, y la patencia del procedimiento a los 2 años pues, fue mayor del 80% para algunos. Se realizó en Pittsburgh y sería así como, pues para mostrar la técnica no es más que hacer una laparotomía, bueno, suena sencillo, pero no, pero es hacer una laparotomía y hacer una abordaje de la arteria mesentérica, poder, digamos que, disecarla muy bien, prepararla, hacer un abordaje de, pues, percutario, pues no percutario, sino un abordaje de la arteria, poder hacer una arteriotomía, ingresar ya todo lo endovascular, canular la arteria, poner el stent, posteriormente, obviamente, cerrar la arteriotomía, y ahí vamos a realizar la viabilidad del intestino. Entonces, digamos que tiene las dos cosas. Y para la isquemia mesentérica crónica, pues uno habla de ya crónica cuando digamos que el flujo intestinal ha sido insuficiente durante 3 meses. Lo que hablaban mis compañeros, pues la prevalencia es más del 6 al 29%. Y digamos que se puede dar por el compromiso de una o de las arterias del eje mesentérico. Cuando uno dice que una estenosis de 3 meses es clínicamente significativa, hemodinámicamente significativa para nuestras guías, nosotros lo medimos en relación de superficie y flujo sanguíneo postprandial, ¿sí? Digamos que si la superficie no se está comprometida, pues el flujo postprandial tampoco, porque hay colateralidad, entonces no son tan sintomáticos, ¿sí? Digamos que nosotros ponemos algo ahí de síntomas acompañados, en compromiso de más del 50% del volumen del vaso. El tronco celíaco y la mesentérica superior. Los radiólogos lo ven un poco distinto, ellos lo ven más del 70% del número y miden presiones con un catéter especial, pero pues necesitan otras cosas, pero ellos usaron otras medidas para definir
que es una estenosis significativa. Pero cuando la tratamos, realmente pacientes muy sintomáticos, que haya enfermedad multivaso, la estenosis de la mesentérica superior mayor al 50, que haya más del 70% del tronco celíaco o mesentérica superior, y si la estenosis, hay estenosis de la mesentérica inferior, porque nos habla de que la colateralidad va a estar comprometida. Y para el manejo de la crónica, las guías de radiología proponen lo endovascular, sin duda alguna, pero si son lesiones muy cálcicas y lesiones secundarias con presión extrínseca, como otras patologías que lo pueden explicar, pues obviamente va a haber contraindicación. Y las guías también proponen un abordaje endovascular. Pero entonces, para nosotros que somos recientes de formación, hay un tema grande y es, bueno, si llevo el paciente con manejo endovascular, pero que le pongo, cuál será mejor. Entonces, digamos que eso se ha estudiado en el tiempo y este estudio, nosotros pasamos los criterios diagnósticos, pues, los criterios para utilizar esos dispositivos en estudios retrospectivos infantilmente 24, que sale esta revisión, ese ensayo clínico, perdón, ese ensayo controlado, electrolizado multicéntrico, tenía, o sea, había ¿cómo se dice? Bueno, estaban sesgados, o sea, los pacientes, tanto como los radiólogos que revisaron el angioTAC y miraron pacientes con isquemia mesentérica crónica y querían comparar entre los Estaban ciegos. ciegos, creo que esa es la palabra. Ciegos. El ser recubiertos usaron Advanta versus metálicos usaron Palmas Blue y eran 94 pacientes. Y el AUCO primario era ver a 24 meses la permeabilidad de cada uno de sus stents. ¿Listo? Entonces, ¿qué se encontró? Digamos que el eje Y es la permeabilidad del stent, el eje X es el tiempo medido en 24 meses, el rojo es el estrés metálico y el azul es el stent recubierto. A los 6 meses vemos que, bueno, empiezan casi iguales, a los 6 meses vemos que empieza a haber una diferencia en los stents metálicos y hay un descenso en la permeabilidad a medida que aumenta y pues obviamente a los 24 meses los stents recubiertos hay mayor permeabilidad. A los 24 meses reportaron los recubiertos una permeabilidad del 81% y los stents metálicos a 49%. Eso es que vemos aquí son pacientes que están en el estudio, pero digamos que por alguna razón los dejaron de subir, entonces realmente no saben si el stent estaba permeable o no, pero pues si tomaron en cuenta. El grupo de los stents metálicos requirió casi 33% más de intervenciones, pues 33% de intervenciones versus los cubiertos que requirieron 18%. También se valoraron las fracturas del stent a largo plazo y los stents metálicos tuvieron fracturas del 30%. Y la causa principal de fallo fue para los stents metálicos la hiperplasia no intimal y el PTF de los recubiertos, pues protegió, digamos, de esas fallas. La SBS también recomienda los stents cubiertos para lesiones que son menos de 25 milímetros y definitivamente las guías de los radiólogos se guían, o sea, proponen mucho más los stents recubiertos para lesiones proximales. Sí, obviamente uno no va a afectar el flujo colateral de la misma. Sí, ellos también proponen que si la mesentérica y el tronco celíaco están ocluidos, uno debería permeabilizar la mesentérica inferior. Hay algo de técnica de Landingson y es cuando vamos a implantar un stent en la arteria mesentérica o arterias del eje mesentérico. Hay unos principios que tenemos que tener en cuenta y por eso les hablaba un poquito de cómo realizar el angioTAC. Digamos que el objetivo es que el stent cubra los tubos y pueda pasar la lesión. Obviamente implantarlo o finalizar, digamos, el stent distalmente en la zona del sellado del stent en la arteria sana. Y se permite que el stent de 1 a 2 milímetros o a veces hasta 5, la arteria para evitar, digamos, el flush que es que quede al ras. Uno debe sobreestimar el tamaño del stent de 10 a 15% del diámetro para que se vea bien el vaso. Y hablan un poquito del flaring, que es hacer un anclaje con un balón más hacia la zona de sellado proximal para que se fije mejor y asegurar, digamos, que se cubre la placa de los tubos, ¿sí? Y esto también permite que si no tiene que volver a revascularizar o rescatar ese stent, pues sea mucho más fácil acceder. Y eso era lo que se habla a nivel de la zona de sellado proximal.
pues cubrir el óseo y la protección de la aorta y distalmente terminar en una zona de arteria sana para evitar que haya disecciones o el estenosis, que es como la estenosis al borde del estén, ¿sí? Digamos que es algo que simplifica un poco lo que se acaba de decir. Es eso. Esa con este, Este es el problema que tenemos. el valor está haciendo lo arriba. Debe producir la luz de la otra, Ujú. pero debe quedar anclado porque no. Bueno, Un segundo, ¿dónde estarás? Quiero ver. Hasta una diapositiva otra sí. Sí. Ok. Sí, ya. Gracias. Y, ¿sí? ¿Sí? Sobre el seguimiento, no se me llamó la atención, pero recomiendan el uso de ecografía Doppler para ver la permeabilidad de la mesentérica al mes, a los 6 meses, a los 12 meses post procedimiento de vascularización y ya después de los 12 meses hacerlo anual. Realmente pensé que se hacía una encuesta, pero se reconoce. Sí, fue lo que aprendí. no queda atenta. Mm, Y el diagnóstico previo también. ok. Más que el siguiente paso es documentar de manera objetiva. Mm, Si tienes sospechas de que está restringente, ok. y lo mismo previo. La obstrucción, las velocidades elevadas, teleféricas, son por el tronco. Y ya confirmas por el barrio. Ok. Hablando del problema. Y entonces, ¿qué me gustaría que llevaran a casa? El cambio del paradigma definitivamente no excluye las cirugías, siempre tenerla presente. El éxito no solamente depende de cuánto tiempo vamos a operar, cómo la vamos a operar, sino del tiempo, de hacer un diagnóstico precoz y otro tiempo, identificarlos. No tardíamente, el protocolo de equipos multidisciplinarios y centros de excelencia para el manejo, obviamente siempre será el ideal. Digamos que es una patología que podemos manejar en conjunto con gastroenterólogos, incluso si no tiene la duda, apoyarse un ultrabiólogo si es necesario, y no eliminar la cirugía abierta de los pacientes. Y eso era lo que les tenía para mostrar si tienen alguna pregunta. Excelente. Bueno, Lucio. Yo tengo una pregunta y una observación. La pregunta primero es, ¿qué te referías con cirugía abierta cuando estabas hablando de la mesentería? Porque es que cirugía abierta es que la paratomizarle, hacerle una resección intestinal, hacerle un bypass con safena. No es que iba a la otra pregunta. ¿La presentación era de angina mesentérica o de isquemia? Es porque terminaste hablando de... Porque me parece que era importante abordarlo. Pero estás hablando de dos temas. Ah, bueno. Uno es crónico y el otro es agudo. Exacto. Entonces, creo que mucha gente lo entendió. ¿Sí? ¿Sabe la diferencia entre isquemia y angina? Yo le hice una pregunta de precisión a la angina. Y es que el paciente pierde peso, o sea, quiere decir que es crónico. Quiere decir que el paciente lleva mucho tiempo. A diferencia de la isquemia aguda. Porque a lo que voy es que la isquemia mesentérica es un tema larguísimo, de manejos diferentes, si es abierto, endovascular, y entran preguntas como ¿cuándo se trata? Porque es que tú hablas de cirugía abierta, de terapia endovascular, de ROMS, pero realmente coger el paciente que realmente se puede tratar de forma endovascular porque todos los métodos diagnósticos que tú tienes, dímero de los de inflamatorios, los PCR, cuando ya están activos, el paciente ya está en una necrosis intestinal. ¿Sí? Y entonces ahí entra a hablar si vale la pena reperfundir el síndrome de reperfusión, si lo alcanzas a encontrar, si no lo alcanzas a encontrar, si tienes sala híbrida para hacer un ROMS. Diferente a la angina mesentérica, que es un paciente que tú entras programado, que puedes planear. Entonces, creo que eso tiene que quedar claro. Okay. Eso fue yo. Y la observación, y la observación. No sé, profesor. La observación es que tienes que hablar más a nosotros. Ah, bueno. Hablaste por allá, no sé quién estaba en esa que te puse. Hay que hablar con el público, ¿sí? No apoyarse en las diapositivas.
muy puntuales, porque si no te vuelves monótono y nos quedamos dormidos. Hay que hablarle ahí a José, hablarle aquí al otro, desplazarte por acá. Esto es parte del ejercicio. Claro, pues. ¿Sí? No quedarse ahí parado, dormir a todos los. Me parece que estuvo muy extenso. ¿Sí? Creo que lo hicieron gradual a su formación, ¿sí? Pero muy extenso. Entonces, reúne muchos temas. Hay que tratar de ser mucho más puntual. ¿Sí? Todo muy completo. Revisaste todas las filias, todos los temas. Yo tengo una observación. Es que cuando tú dices, habla solamente del second look, o sea, quiere decir que hay un primer look. Si no, no hay llamaría second look. O sea, lo único claro es que, así sea endovascular, te diste cuenta que los pacientes necesitan revisar el intestino. No hay forma de revisarlo si no es con una laparoscopia o una laparoscopia. Y el abordaje retrógrado implica laparoscopia. O sea que yo veo el espacio del radiólogo también muy enredado. Claro. ¿Sí? El ejercicio diario nuestro es muy difícil. Primero porque el paciente llega tarde. ¿Sí? Llega con un cuadro de isquemia aguda. O sea, con un dolor, con un abdomen agudo. Entonces, claro, van, lo miran, el paciente no está muy malito. Los pacientes mayores son muy difíciles porque no muestran todos los signos de la gravedad de lo que tienen. Y lo primero que uno tiene que pensar es que si no le cuadra el dolor del paciente con lo que usted está viendo, es una isquemia. Es un dolor sordo que no cuadra lo mal que está viendo el paciente con lo que estás encontrando en el ojo. La primera cosa que llama la atención. Algo pasa en ese paciente porque no cuadra lo que tú le tocas con lo que el paciente está diciendo. ¿Sí? A veces el dolor va y viene. Es una asa que está peleando con una zona que está izquierda. A veces llega a vomitar, llevan 3, 4 días. Hace 2 días lo llamaron para ver uno. Yo dije, pues, arrancamos por el TAC. Me llamaron porque notaron lesiones en las arterias en el TAC. Le dije, vamos a ver la paciente. O cosa que yo no entendí por qué los dolores abdominales no los ve cirugía general. La señora está en una silla de ruedas con dolor abdominal. Dolor abdominal en banda. Sí, parecía una pancreatitis. Entonces me pregunta la presidenta de cirugía, doctor, ¿y tiene amilasas? Vaya, mire la paciente. Es que nos quedamos, me mandan de llamar por el TAC y le está preguntando que si tiene amilasas. Ah, mire la paciente. ¿Y qué tenía la paciente? No entendió nadie, le escuchó. ¿Qué es? La tenía un cólico biliar. Miedo y el papel, un cólico biliar. ¿Cuántos años tenía la señora? 93. Entonces, fíjense, son unos pacientes en un rango que cualquier cosa puede ser. Pero lo que sí es claro es que nunca nos llega el paciente que tenga el tiempo de hacer todo lo que la doctora y el doctor le mostraron. ¿Sí? De llegar a tiempo de que no tenga necrosis de la isquémica del colon o del intestino. ¿Qué calidad tiene la colonoscopia en un paciente de estos? Pues, o sea, si ya, digamos que uno hace el segundo look y ve que hay ingredientes, pues uno podría ver cómo está la O sea, estás viendo, bueno, pero no la cirrosis. La primera manifestación es que Hay un estudio que salió en 2025, se llama Nadando con tiburones. Nadando con tiburones. neurones, De pacientes que tenían isquemia mesentérica no oclusiva y muestran la importancia de las colonoscopias en eso porque la primera manifestación de los pacientes que tienen isquemia mesentérica es la mucosa. es el descubrimiento de la mucosa. ¿Y sabe cuándo es que es más significativo? Solo la uso. En los pacientes que han estado bajo supervisores, los pacientes postoperatorios nuestros de cirugía de válvula rota, que son la primera muestra de que tiene isquemia del colon o del sigmoide. Entonces, sí, realmente es un caso muy difícil. Importantísimo hablar de este tema, porque así como lo ven de grande, es tan difícil. ¿Sí? Y siempre llegamos a la laparotomía, recesión intestinal y a ver si el paciente sobrevive, porque
Depende de la extensión que tenga el isquemia, el paciente aguanta eso, no aguanta. Lo otro es que no sé los accidentes que han habido acerca de la reperfusión intestinal de un listo. Ah, Porque puede que lo llame el cirujano general, no, eso no es que eso es. Y bonito. empieza a pegar así. Y entonces lo van a reperfundir o no lo van a reperfundir. pues usted, ¿cómo va a repercutir en una imagen que no está análisis? Está viendo el intestino, el cirujano me llama que lo ve de mal color. Ahí es donde juega todo lo que acabamos de ver. No quisiera hacer algo con el paciente, necesitamos llevarlo a una sala y con la laparotomía reperfundir. Y seguramente lo vamos a cerrar después de que vimos que cambió, pero yo cuando se ve. El second look, ¿cuándo se debe hacer? Pues idealmente en el postoperatorio inmediato, pero, o sea, inmediatamente se van a la sala de hemodiálisis. Oye, que como uno lo vea, uno lo puede hacer recuerdo de las 48 a las 72 horas. Depende de cómo vaya el paciente. Pero definitivamente la única forma de ver, porque la misma reperfusión va a poner isquémicos fueron que no tenían isquémico. Lo único que pasa con una pierna. Y el edema. Y hay que dejarlo en el abdomen abierto. Que es otra cosa muy grave en la isquemia mesentérica. Hoy día estamos viendo la arteria. ¿Qué pasa con la vena? Que es un factor de mal pronóstico encontrar trombosis venosa del meso en el paciente con isquemia. O sea, no hay ninguna posibilidad. Funda. Es más grave la trombosis venosa isquémica mesentérica que la arterial se autolimita, pero cuando coge la vena mesentérica que va hasta donde se une con la esclénica, es de muy mal pronóstico. Ha habido casos de isquemia mesentérica en pacientes recibiendo hormonoterapia mayores de 60 y 55 o 60 años de edad, recibiendo hormonoterapia. Estrógeno. Vuelve y empieza el problema de los anticonceptivos orales, en este caso con terapia estrogénica. Y lo más frecuente es la trombosis venosa. Ese es el que es más dramático el cuadro de restauración muy lento. Hoy tiene trombosis de la aorta, vamos a ver también pacientes con eso. Es interesante. Preguntas. Sara y Rafael van a revisar ese tema. Ya les digo la pregunta. Claro, pues vamos. No, amigo, lo que tú, cosas muy. No, es que es muy importante. Yo no porque mandé es un nada. tema de todos los días. Y siempre lo llaman a uno. En intraoperatorio le llaman al cirujano y es para definir la resección y qué más le hacemos, porque yo veo esto que está bueno. Pues hay que resecar el intestino y hay que volver a hacerse conducto. Es imposible definir hasta dónde va la isquemia macroscópicamente. Muy interesante lo de los esteros cubiertos. ¿Y por qué crees que hay diferencia entre el estero cubierto y el palmas blue descubierto? O sea, en permeabilidad, por favor, hablando. Sí, la permeabilidad es pésima del estero palmas blue. Pues lo que entiendo es que generan más hiperplasia a nivel arterial, ¿Qué pasa con la hiperplasia en el estero pues cubierto? lo termina tapando la hiperplasia y más trombogénica. Entonces, en el estero cubierto no invade la luz. Eso es una cosa importante cuando vayamos a hacer un caso. Si no se le interesa, seguimos hablando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el caso? Usar el recubierto. Ah, bien, está muy bien. Sí, entonces, si vamos a hacer un caso, importante el recubierto. ¿Y por qué tenemos experiencia en el recubierto? Porque es el que usamos en las ramas del T-branch y los. Y son los que la permeabilidad sigue para menos fracturas. Sí, también. Pero hay un punto que mencionaste. ¿Qué pasa cuando se tiene que extender
en la longitud del tronco celíaco de la arteria mesentérica. Hacia la otra. No. Ah, conexiones. Está. Terminal Y de te la encuentras con que el tronco celíaco es muy cortico Ok. y rápidamente se bifurca en 3 ramas. Ahí sí tienes que poner un stent estudiante. Para la colación. Para no tapar las ramas, te lo dijiste. Lo mismo la mesentérica. Es importante tener la longitud. Y es lo primero que se mide en el T-branch, en las ramas y en las fenestras. ¿Hasta dónde puedo forrar la rama? Y aplica también para la lunar. ¿Hasta dónde se bifurca? Bueno, ya estamos pausando. Pregúntanos. No. ¿Todo claro? Ahora bien. Todo bien. Entonces, bueno, buen inicio. Pero bueno, bueno. ¿Cuándo es el próximo? Pero 8 días. ¿Dentro de 8 días? Ya seguimos cada. ¿Ah? Dentro de 8 días y ya seguimos cada 15 minutos. Casos. Cada 15 días. Después de 8 días, cada 15. Y nosotros tenemos reunión cuando. Y vamos a hacer una de que Juan Pablo nos iba a enseñar. Entonces, en el intervalo de los 15 vamos a hacer es cómo hacer bien. Vamos a mirar por ahí. Para algo así. Claro, o sea, no, antes